Ok, jóvenes, estamos aquí para trabajar con la simulación del segundo laboratorio de electrónica industrial. En este caso lo que vamos a trabajar con una polarización básica con un transistor BJT, transistor bipolar, pero haciéndole una pequeña modificación, añadiéndole un LED para ver un concepto del encendido y apagado de ese LED, utilizando entonces ese transistor bipolar como un switch o como un interruptor. Para esto pues vamos a estar utilizando, como mencioné, pues prácticamente el circuito de polarización básica que ya habíamos visto anteriormente en el curso de electrónica intermedia. Vamos a empezar a tomar los componentes. En este caso pues vamos a tomar nuestro transistor NPN, vamos a colocarlo. Nuevamente con el botón de la izquierda usted lo selecciona y lo coloca en el área de donde se hace el esquemático o el diagrama del circuito. Vamos a buscar la resistencia, en este caso son dos resistencias, la seleccionamos, una que va a ir conectada por la base y otra que va a ir conectada por el colector. En este caso la podemos rotar y más o menos alinearla con el terminal del colector. En este caso lo voy a subir un poquito más porque entonces aquí es que va a estar la variación que vamos a hacer en este circuito, donde vamos a conectar un LED. En este caso los LED lo puede buscar en esta área donde de diodos. Cuando selecciona esa área con el botón de la izquierda, entonces la tercera opción que tiene es para escoger un LED. Lo escogemos y lo vamos a colocar aquí más o menos entre medio. Y eso sería entonces el dispositivo añadido que estamos haciendo aquí en esta pequeña variación. El LED pues es un diodo emisor de luz, así que se conoce. En este caso pues a nivel práctico o a nivel simulado, pues usted lo que hace es que dependiendo de su funcionamiento, pues en algún momento él va a emitir luz y va a prender, y usted visualmente lo va a ver como pasa en digitales, que es con los LED que usted utiliza. Normalmente allá en digitales pues usamos LED para eso, para ver un concepto visual. Pues aquí también lo vamos a estar utilizando desde esa perspectiva, poder ver un concepto visual de cuando él prende o cuando él esté apagado. En adición vamos entonces a buscar la fuente de voltaje que vamos a utilizar para el circuito. Nuevamente la fuente de voltaje es DC, la escogemos, la colocamos por aquí. Vamos a buscar otra fuente DC, que es la que vamos a colocar aquí en la entrada, y esa la vamos a variar para poder hacer los dos efectos de encendido y de apagado. Así que volvemos a escoger otra fuente DC, la colocamos por aquí y vamos a escoger entonces el ground del circuito, que iría por aquí abajo, conectado al emisor. Vamos entonces a hacer las conexiones. Empezamos por aquí con la fuente. Conectamos a la resistencia que va a ir de la base, de la resistencia que va a ir a la base al transistor. Nuevamente cuando esté ese circulito, es cuando es indicativo de que pues se va a poder hacer la conexión con el mouse. Del colector sacamos entonces una conexión, en este caso ahí, eso no lo coge bien el mouse, al LED. Conectamos del LED, vamos a la resistencia, de la otra terminal de la resistencia va a la fuente de voltaje, y de la fuente de voltaje iría entonces al ground del emisor, iría entonces al ground, y la parte negativa de esta fuente pues también iría al ground. Y ahí prácticamente hicimos nuestro circuito con una polarización básica, pero le añadimos aquí un LED. El LED es parecido el símbolo a un diodo normal, un diodo común que usted trabaja normalmente en electrónica básica. La diferencia es que normalmente tiene esta flechita indicando de que pues él va a emitir luz. ¿Bien? Y esa es la diferencia en términos del símbolo. Es prácticamente el mismo símbolo de un diodo normal, lo único que con esta flechita indicando que pues hay emisión de luz. En términos de los terminales,
este lado es como si fuera una flecha, pues la punta de la flecha es la parte negativa de ese LED y la parte positiva pues el comienzo de la flecha, igual que pasa para un diodo normal. Por eso lo coloqué de esa manera, porque como la corriente viene en esta dirección desde esta fuente, la corriente colector viene entrando hacia el colector, pues tiene que tener esa dirección y por eso es que se colocó el LED de esa manera. Como usted conoce un LED, el terminal positivo y negativo cuando usted lo está trabajando, por ejemplo, en un laboratorio práctico real, normalmente el LED, pues igual que un diodo, tiene dos terminales, pero en el caso del LED, normalmente esos dos terminales, uno es un terminal un poco más largo que el otro. Normalmente el terminal más largo es el terminal positivo y el terminal más corto es el terminal negativo. Y de esa manera, pues entonces uno lo conecta cuando estamos en un laboratorio real o práctico. Si uno lo conecta al revés, pues obviamente pues vamos a ver que nunca va a aprender y es porque simplemente pues se conectó al revés el LED. Voy a variar entonces los valores del circuito para hacerlo con otros valores que tienen en el laboratorio. Luego usted pues obviamente hace el circuito con los valores que tienen en el laboratorio. En este caso pues esta resistencia, como ya hemos mencionado anteriormente, le damos doble clic, nos abre la ventanita aquí en la derecha, le podemos cambiar el nombre, vamos a hacerla como normalmente la tenemos identificado en el circuito teórico, RB, y en este caso pues yo voy a estar utilizando 2 kilo ohmios, usted pues va a estar utilizando, si no me equivoco, 3.9 en el caso del que van a entregar como laboratorio. Acá arriba sería la resistencia RC, le voy a cambiar el nombre a RC y le voy a colocar aquí 300 ohmios. Entiendo que ustedes van a usar una de 220 si no me equivoco. Esta fuente, que sería la VCC, le voy a cambiar el nombre, ¿verdad? Y voy a usar 15 voltios. Entiendo que ustedes van a usar 12 en el del laboratorio. El LED pues obviamente no hay que cambiarle nada, tenemos nuestro transistor. Y aquí pues entonces lo que vamos a cambiar es esta fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje pues obviamente para poder hacer el efecto de encendido o de apagado del LED pues la voy a variar. Inicialmente la voy a colocar en 0 voltios. En este caso, según el circuito, este sería en este caso lo que yo le llamo en la instrucción el voltaje de entrada, VI, Input Voltage o voltaje de entrada. Así que le voy a colocar así el nombre para identificarlo y aquí inicialmente le voy a colocar 0 voltios. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si yo le coloco 0 voltios aquí, pues prácticamente no va a haber corriente por la base y de esa manera no va a haber tampoco corriente por el colector y se supone que entonces en ese momento este transistor esté funcionando en corte. Como el transistor va a estar funcionando en corte, prácticamente por aquí la corriente va a ser 0 o va a ser bien bajita y el LED pues se supone que esté apagado. Para verificar eso, le voy a colocar unos medidores, que es lo que usted va a hacer también, para que usted pueda anotar esos valores en el informe de laboratorio. Voy a colocar aquí el medidor. Recuerden nuevamente también los medidores, que algunas personas me han preguntado, cuando está el circulito cambiando de intensidad, pues usted coloca ese medidor. Si no, pues entonces el medidor no le va a medir nada. Voy a colocar ahí, en este caso solamente vamos a usar un medidor de corriente para medir la corriente que pase por ahí, que va a ser la misma que va a pasar por el transistor, es la misma que pasa por el LED. Y vamos a tomar entonces el de voltaje, lo voy a colocar un poco más abajo, después del LED, entre el LED y el transistor, prácticamente ahí en el colector. Nuevamente espero que esté el circulito y lo coloco. Y en este caso pues ya hemos visto que no es necesario colocar aquí porque aquí no hay nada conectado, así que aquí sería 0, pero nuevamente lo voy a colocar simplemente para que vean nuevamente el concepto de que ahí al colocar ese medidor de voltaje pues esto va a ser 0 porque no hay nada conectado, pero realmente el voltaje del transistor de colector emisor va a ser la resta
del que coloqué aquí en el colector y del que coloco acá en el emisor, pero en este caso pues este voltaje sería 0. Okay. Ya tengo los tres medidores, el de corriente y los dos de voltaje, pues para poder generar el voltaje, la medida del voltaje en el colector emisor. Como mencioné, si estamos entonces con esta fuente de entrada 0 voltios, pues el transistor va a estar funcionando en corte. Si damos entonces play a la simulación, esperamos que el simulador corra, como vemos el LED va a estar apagado. Cuando él prende se pone en rojo, en este caso él está apagado, y como vemos el valor de corriente es bien bajito, estamos hablando de 74.102, pero pico amperes, pico es a la menos 12, o sea que una corriente prácticamente en teoría, pues por eso es que decimos que la corriente de corte es 0. En este caso pues tiene un valor a nivel práctico o simulado, y ese valor pues usted lo va a anotar como corriente colector de corte o IC off, una corriente bien bajita. Mientras que el voltaje del transistor, pues ya hemos hablado de este concepto de que en corte el voltaje aumenta, en este caso 14.775, casi llega al voltaje de la fuente VCC. En este caso, pues como explicamos, este va a ser 0, así que 14 menos 0 es 14.777. Así que ese es el voltaje de colector emisor del transistor en corte. Y de esa manera tenemos los valores medidos de la corriente colector en corte y del voltaje colector emisor del transistor en corte, y vemos el efecto de que obviamente ese LED o esa carga, aquí en este caso lo estamos haciendo con un LED, pero en un caso real usted podría tener una bombilla, un motor pequeño, cualquier artefacto que por lo menos pueda prender con la corriente que genere el transistor, y de esa manera pues esto lo podemos sustituir por otro dispositivo y prenderlo apagado. En este caso pues va a estar apagado porque el transistor está en corte, lo estamos forzando al colocar esta fuente de 0 voltios, lo estamos forzando a que él trabaje en corte para eso mismo, para que entonces este LED en este caso pues no prenda. Voy a parar la simulación y vamos entonces aquí, y entonces en esta fuente ahora de entrada le voy a colocar 5 voltios. Ahora al colocarle 5 voltios por ejemplo va a ser quizá suficiente para que entonces ahora este transistor se me vaya a saturación y haya suficiente corriente para prender este LED. Si le damos entonces play otra vez a la simulación, vemos entonces ahora que el LED está prendido, está emitiendo luz y prendió. ¿Por qué? Porque ahora el transistor está funcionando en saturación. Podemos ver ahora que la corriente aumentó. De ahorita que estaba en pico amperes, ahora está en miliamperes, 47.185 miliamperes. Mientras que el voltaje del transistor de colector emisor, entonces a lo contrario, baja. Ahorita estaba en casi 15, 14.775 si no me equivoco, y ahora está en solamente 89.84, pero esto es milivoltios a la menos 3. Eso significa que sería 0.089 voltios, o sea, un voltaje sumamente pequeño. Y ya pues lo habíamos explicado anteriormente que cuando el transistor está ahora en saturación, pues su corriente es alta, aumentó, mientras que el voltaje colector emisor es bajo o disminuyó. Y al estar en saturación, pues hace el efecto de que prendí. De esa manera, controlando esta fuente, variándola entre 0 y 5, pues podemos ver cómo controlamos si el LED prende o apaga. Cuando estaba en 0, el LED estaba apagado porque el transistor estaba en corte. Ahora en 5, el transistor está en saturación. Lo estoy forzando a que se sature para que entonces haya suficiente corriente y entonces prenda el LED. Ahora, si yo quiero hacer esto, que prácticamente lo que estamos haciendo es como si fuera el control del encendido apagado de un LED, pero en este caso pues yo lo estaría haciendo manual. Si yo lo quiero volver a apagar, pues tengo que volver a cambiar la fuente. Si lo quiero prender, tengo que volver a cambiar la fuente. Pero si yo quiero que el LED prenda y apague como si fuera lo que le llamamos un blinking, o sea, prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga, y se queda así continuamente. Pues para eso sustituimos esta fuente de voltaje, y debe de ser una fuente de voltaje DC. Le vamos a conectar entonces una fuente cuadrada
para que entonces él haga ese efecto de cambiar el voltaje, pero la fuente lo va a hacer por sí sola. Y de esa manera el LED va a prender y va a apagar por sí solo mientras la fuente está cambiando por sí sola. Y así pues debe de ser un proceso manual, que yo estoy cambiando esta fuente, que estoy quitándole voltaje, poniéndole voltaje, pues entonces puedo hacer un proceso automático. Y entonces en este caso automatizo ese encendido y ese apagado de ese LED. Para eso voy a quitar entonces esta fuente, le doy aquí a la X para delete, y en este caso voy a quitar también los medidores. En este caso no es necesario. Usted, para quitar los medidores, va sobre el medidor con el botón de la izquierda, y cuando le salen estos símbolos, pues con el botón de la izquierda le da X. Vamos aquí con el botón de la izquierda y luego le da X, y ahí lo saqué. Vamos entonces a colocar aquí una fuente de voltaje. En este caso es esta que tenemos aquí, que se conoce como clock voltage o voltaje de reloj, que lo utilizamos también en conceptos de digitales. Esta es la fuente que vamos a estar utilizando, la vamos a colocar por aquí. Vamos a volver a hacer la conexión con el cursor. Conectamos entonces a la resistencia RB, y en la otra parte conectamos a ground como estaba la otra. Pero ahora esta fuente va a ser una fuente clock, una fuente cuadrada, prácticamente una señal cuadrada que va a estar arriba. En este caso él pone por default, si vemos aquí 5 voltios, lo podemos ver aquí, el voltaje 5 voltios, eso quiere decir que ya llega hasta 5 voltios, y normalmente pues va a bajar a 0 y vuelve y sube a 5 y baja a 0 y así sucesivamente. Cuando usted tomó el curso de circuitos de corriente alterna, ACEL, quizás le explicaron sobre el concepto de una señal cuadrada, y obviamente esa variación por sí sola que cambia entre un voltaje y otro se debe a que esa fuente ahora tiene un valor de frecuencia. Este valor de frecuencia es lo que hace que ella cambie de entre un valor y otro. Depende del valor de la frecuencia, pues esos cambios ella los hace más rápido o más lento. Para poder ver el efecto del encendido y del apagado del LED de forma automatizada, voy a utilizar aquí una frecuencia bajita, que es la que ustedes van a usar también en el circuito que van a simular con los valores que tienen en el laboratorio. Voy a estar utilizando solamente 100 Hz. Si tuviésemos un laboratorio práctico, pues quizás tuviese que usar una frecuencia mucho más bajita para que usted visualmente lo vea. Pero como esto es una simulación, pues con 100 Hz lo podemos simular. Le colocamos aquí 100 Hz. Lo vamos a dejar aquí. Y en este caso, pues nuevamente voy a entrar un momento a los conceptos, a los parámetros de la fuente. El duty cycle es 50%. Eso significa que la mitad del tiempo que ella se tarda en generar la señal, pues la mitad del tiempo está en 5, la otra mitad está en 0, la otra mitad está en 5, la otra mitad está en 0. Y esto pues uno lo puede variar, como lo vimos en la teoría, que allá pues ese tiempo de encendido y de apagado, como se explicó en la clase teórica, pues puede cambiar. Aquí pues lo vamos a dejar en 50, quiere decir que la mitad del tiempo prende, apaga, el mismo tiempo de encendido, el mismo tiempo de apagado. Vamos a darle entonces ahora play. Y podemos ver ahora el concepto de cómo está blinqueando o está parpadeando, por llamarlo de esa manera. El LED prende, apaga, prende, apaga. Obviamente pues de esa manera va a estar prendiendo y apagando continuamente, porque esta fuente está cambiando entre 5 y 0, 5, 0, 5, 0, con esta frecuencia de 100 Hz. Y eso hace que yo pueda cambiar el concepto del LED, y esto está haciendo que el transistor esté cambiando entre corte y saturación continuamente. Cuando la fuente está en 0, abajo, en su nivel bajo, pues el transistor está en corte. Cuando ella cambia a 5, el transistor está en saturación, y de esa manera pues apago o prendo el LED. Y como esto va a ser continuo a través del tiempo, pues el funcionamiento del LED también va a ser continuo, va a estar prendiendo y apagando continuamente. Y de esa manera ya yo no tengo que estar prendiendo y apagando el LED manualmente, sino que lo puedo automatizar utilizando
esta señal cuadrada. Así que de esta manera pudimos ver cómo podemos prender o apagar algún dispositivo que obviamente no necesite mucha corriente, en este caso un LED, utilizando el transistor como un interruptor, porque cuando él está en corte es como si el interruptor estuviese apagado, en off, y cuando está en saturación pues como si el interruptor estuviese prendido, como el interruptor que usted tiene en la casa para prender una bombilla, pues, y de esa manera usted deja o corta la corriente. Cuando está en off, no está pasando la corriente, pues la bombilla, en este caso el LED está apagado. Cuando usted lo pone en on, deja pasar la corriente, pues entonces el LED va a estar prendido. En su casa, pues la bombilla está prendida. ¿Veis? De esa manera estamos usando el transistor como interruptor y lo hicimos de forma manual primero y ahora lo estamos haciendo de forma automática.